Bueno, buenos días. Uy, estamos dormidos. ¿Buenos días? Buenos días. Ah, vale. Que yo digo, tendrán un niño en casa que tampoco les ha dejado dormir esta noche. Pero no, estáis despiertos. Bueno, vamos a continuar viendo el pasaje de Hechos. Creo que lo voy a coger con la mano mejor. Vamos a ir a Hechos capítulo 14. La última vez empezamos a ver los primeros versículos, los primeros 7 versículos, y veíamos cómo Pablo y Bernabé pues iban juntos, ¿vale? Ya llevaban un tiempo en el que el Señor los había enviado y un tiempo también en el que la iglesia les había impuesto las manos como símbolo de aceptamos el llamado que el Señor ha puesto en vosotros. Y concretamente de los versículos 1 al 7 vemos cómo Pablo y Bernabé predican, pero no simplemente hola, el Señor te ama y ya está, ¿no? Sino que lo hacen con valentía, lo hacen en la ciudad de Iconio, y pasa algo interesante, cuanto menos, que aunque muchos de los que escucharon a Pablo y Bernabé creyeron, también hubieron otros que los persiguieron. Y Pablo y Bernabé tuvieron que enfrentar una gran oposición y persecución por causa de predicar el Evangelio. Por lo que continúan anunciando el Evangelio, ya no en Iconio, sino en otras ciudades. Y vamos a ver concretamente a dónde se han dirigido Pablo y Bernabé en este pasaje de aquí. Entonces vamos a ver Hechos capítulo 14, a partir del versículo 8 hasta el 20, ¿de acuerdo? Vamos a leer primero del 8 al 11, que dice: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Vamos a parar ahí, ¿vale? Pasan muchas cosas de repente. Primero, ¿en qué lugar están? ¿Dónde se sitúa este pasaje? En Listra, ¿vale? Y podemos entender que muchos de los que estaban allí tenían un idioma propio. Y ese idioma hemos visto que era Licaonia, ¿vale? Hasta ahí, no vamos a entrar en detalles, simplemente para que veamos que son gentiles, son personas gentiles. Pablo y Bernabé están cumpliendo con el llamamiento del Señor a ir no solo a los judíos, sino también a aquellos que no pertenecen al linaje de Israel. Ahora bien, dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, las piernas, que no podía moverlas y nunca había caminado. Ese hombre no sabía lo que era mantenerse en pie, lo que era caminar, lo que era saltar, lo que era agacharse. Él no sabía, nunca había podido tener esa habilidad que muchos de los que estamos aquí tenemos. Algo que vemos como algo habitual, algo que por la mañana yo me levanto de la cama con mayor o menor fuerza, pero me levanto de la cama y me consigo poner en pie. Este hombre no había experimentado eso nunca en su vida. De nacimiento había sido lisiado. No podía mover las piernas y nunca había caminado. Ahora bien, nos dice que estaba sentado escuchando a Pablo y Bernabé. ¿Qué estaría escuchando de Pablo y Bernabé? El Evangelio. Pablo y Bernabé estaban predicando ciudad tras ciudad allá donde el Señor les enviaba. Los habían echado de Iconio, pero ahora estaban en Listra predicando el Evangelio. Y había un hombre que no había andado nunca escuchando sus palabras. Pero ahora bien, Pablo dice que se repara en él. Se repara no quiere decir que coge ahora una tuerca o una llave inglesa y empieza a arreglarle las piernas. Reparar quiere decir que presta atención, se da cuenta de que hay un hombre que no puede mover las piernas y le dice con voz fuerte. O sea, no se le acerca y le susurra al oído: oye, ponte de pie y levántate. No.
Yo no sé dónde estaría ese hombre sentado, pero imaginaros que yo soy Pablo y donde está mi hijo está ese hombre lisiado. Le dice con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre se ríe. El hombre intenta levantarse y se cae. ¿Qué nos dice la palabra? El hombre dio un salto y empezó a caminar. Esto nos puede ya de mano sorprender, porque de una persona que no ha caminado nunca empieza a caminar es algo maravilloso, es algo sobrenatural. Pero tened en cuenta que hay más, entendedme, más sobrenaturalidad de la que podemos ver. En ese mismo momento no solo pudo recuperar la movilidad de las piernas, sino que de repente supo cómo caminar. Un niño, mi hijo, todavía el pobre no sabe ni gatear. El pobre porque, bueno, a él le gusta bichear todo, pero no puede, cuanto menos andar. Tiene que estar en un proceso de aprendizaje para que él pueda andar. Cuando una persona tiene un accidente, imaginemos de tráfico, y le son dañadas las piernas y tiene que ir a rehabilitación, no anda de la noche a la mañana. Tiene que recuperarse para poder caminar. Pero fijaros el poder de Dios, que en un instante, de repente, ese hombre también sabe caminar. Porque una cosa es que de repente tiene fuerza en las piernas y se podría mantener en pie. Pero aquí nos dice que no, que da un salto. Que da un salto y empieza a caminar. El milagro no es solo que vuelve a recuperar la fuerza de las piernas, sino que también ha aprendido a andar en un instante. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en su idioma, en Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Cuidado, que diga esto no quiere decir que eso esté correcto. Aquí podemos entender que como no entienden el contexto del todo, aunque Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio, están predicando a Cristo, quien han visto que ha pronunciado por su boca que se levante ha sido Pablo. Entonces, podemos entender que la gente que estaba viendo aquella escena pensasen que Pablo y Bernabé fuesen dioses que se habían encarnado delante de ellos. Entendemos que vienen, esa gente son gente pagana que tienen otros dioses. Pagana tenemos una connotación negativa, pero quiere decir que tienen dioses ajenos a los que tiene una religión. Tiene otros dioses, entonces ellos piensan, tienen un panteón enorme, piensan que algunos de esos dioses se habían acercado a ellos. ¿Y qué dioses en concreto pensaban que eran Pablo y Bernabé? Pues a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, versículos 12 y 13, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificio. De repente se ha armado un alboroto, una locura. ¿Vosotros imagináis que sucede un milagro y de repente empiezan a traer toros y empiezan a traer sacrificios y empiezan a gritar la gente? ¡Una locura! ¡Una locura! Piensan que Bernabé y Pablo son dioses que se han encarnado para mostrar su deidad, su poder. Zeus, el dios principal en el panteón griego, y Pablo, Hermes, el mensajero de los dioses. Por eso dice, porque era el que dirigía la palabra, era el que estaba trayendo palabra a la gente. Ellos se pensaban que eran esas dos figuras, esas dos deidades griegas. El sacerdote de Zeus, el que se encargaba en el templo de Zeus, fue el encargado de traer los toros, de traer los sacrificios. Y no hacerlo en el templo, sino delante de ellos. Quería ofrecerles sacrificio con toda la multitud. De repente, un momento en el que debería ser hermoso porque la gente escucha el Evangelio y cree el Evangelio y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, de repente la tortilla se le ha dado la vuelta. Y no para bien, porque ahora en este caso la tortilla se está quemando.
Ahora la tortilla ya no es apetecible. Ahora para Pablo y Bernabé es doloroso, porque ellos no quieren la gloria para ellos mismos. Ellos no son dioses. Ellos son conscientes de que su humanidad no ha hecho que ese hombre andase. Ha sido el poder de Dios en el nombre de Cristo que han podido hacer ese milagro. Pero la gente no lo entiende. ¿No os ha pasado que habéis contado una historia a una persona y esa persona ha cogido 4 palabras y ha inventado otra historia totalmente diferente? Oye, mira, que resulta que ha salido en las noticias que un hombre se ha caído de la moto y se ha partido la pierna. Y ahora yo voy diciendo, mira, el primo del hermano de este resulta que salió volando de la moto, se cayó por un precipicio. Cambia totalmente la historia. Y ahora está cambiando la historia. Porque Pablo y Bernabé predicaban a Cristo. Pero en algún momento hemos visto a Cristo mencionado en este pasaje. La gente ha olvidado a Cristo. Se estaban centrando en sus propios dioses, en Zeus y el mensajero Hermes, en lo que ellos conocían. Y les da esa deidad a Pablo y Bernabé. Pero ¿qué es lo que sucede con Pablo y Bernabé? ¿Se quedan callados? ¿Aceptan la gloria? ¿Reciben los aplausos? ¿Aceptan los sacrificios? Versículo 14 y 15 dice: al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres mortales como vosotros. Las buenas nuevas que os hemos anunciado son que dejéis estas cosas sin valor y os volváis al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellas. Pablo y Bernabé se rompen las vestiduras. Eso era un símbolo de herejía, era un símbolo de esto no está funcionando, esto es horroroso ante los ojos de Dios y ante nuestros propios ojos y oídos. Se rasgaban los vestidos diciendo: esto es inaudito, esto es una herejía absoluta. Señores, ¿por qué hacéis esto? No estáis entendiendo el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias que os hemos anunciado son que dejéis estas cosas prácticamente. Que dejéis los sacrificios a Zeus, al panteón enorme que tenéis. Que no veáis en vuestra propia finitud de vuestro pensamiento, sino que vayáis más allá y podáis ver y oír que Cristo es el único Dios que ha venido a la tierra y se ha encarnado por amor al ser humano. Es Cristo y no nosotros. Nosotros somos humanos, seres humanos como vosotros. Nosotros no tenemos poder alguno, simplemente somos herramientas. Pablo y Bernabé no se creen lo que está pasando. Y de repente vuelve a predicar, en otras palabras, que esta buena noticia, este Cristo que están predicando, es para que se vuelvan al real, al Dios verdadero, al Dios viviente, no al que está esculpido en una pieza de mármol, no el que está esculpido en un trozo de madera, no en una plataforma con una imagen distorsionada de lo que realmente Dios puede ser, sino que vayan al que vive, al Dios viviente, y que dejen de hacer todas las cosas que estaban haciendo, que dejen de darle la espalda a Dios y vuelvan a mirarlo, porque Él es el creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pablo y Bernabé no están predicando al Dios judío, están predicando a Cristo. Juan 1:1. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, la palabra de Dios. La palabra estaba con Dios y era Dios. Y en Él fueron formadas todas las cosas, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pablo y Bernabé están hablando de Cristo como el Dios viviente. Pero no lo están entendiendo. No lo están comprendiendo. ¿Y qué es lo que pasa en los siguientes versículos? 16 y 17 dice:
en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sigue hablando Pablo y Bernabé. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoos comida y alegría de corazón. Está diciendo, en tiempos antiguos, Dios había dejado que el ser humano hiciera lo que le diese la gana. Que no queréis saber nada de mí, está bien, pero a pesar de eso, Dios no ha dejado de cuidar su creación. Está diciendo que a pesar de haberle dado la espalda el ser humano a Dios, Él ha seguido dando lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionando comida y alegría de corazón. A pesar de la maldad del ser humano, Dios no ha dicho, mira, erradico esta creación, destruyo este planeta, lo siento mucho por los pajaritos y las ardillas, pero estos seres humanos los destruyo por completo. No. A pesar de eso, dice que sin embargo no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien. Porque Dios es el autor del bien. Él no puede hacer algo maligno. No le sale, no está en su naturaleza. Igual que a nosotros como seres humanos no está en nuestra naturaleza el poder volar por nosotros mismos. El que pueda, que me lo diga cómo lo hace para poder hacerlo después. Pero no podemos. Al igual que Dios no puede hacer el mal, porque no está en su naturaleza. En cambio, Dios sigue haciendo el bien, dando testimonio de sí mismo. ¿Y cómo podemos ver cómo es Dios realmente? A través de Cristo. Cristo, cuando estuvo en la cruz, a pesar de a lo largo de toda su vida, cuando estaba en la cruz, Él expresaba a lo máximo el carácter de Dios Padre, amando, perdonando y restaurando. A pesar de que le escupían, a pesar de que lo maltrataban, a pesar de que lo dejaron exhausto, con todo el cuerpo lleno de heridas y sangrando y clavado en aquella cruz, Cristo daba testimonio de quién es realmente Dios. Que a pesar de que el mundo le ha dado la espalda, de que a pesar de que todo el mundo está matándolo, Él perdona. Él sigue haciendo el bien. Y cuando resucita, no destruye a aquellos que lo han matado, sino que les da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios si creen que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién en su sano juicio, que lo maltratan, que lo golpean, que le dan la espalda, va con las manos extendidas para servirle? Nadie. A no ser que tengamos a Cristo. Nadie. Solo Cristo es el único que ha podido cumplir todo lo necesario para que el ser humano pueda tener una relación cercana con Dios. El único. Porque es el único capaz de expresar el amor de Dios por completo. Porque Él es. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos tener salvación. Él es el que da la lluvia del cielo y estaciones fructíferas, porque Él fue el que creó todas estas cosas. Es Cristo, no Pablo ni Bernabé. Ahora bien, nos dice el versículo 18. A pesar de todo lo que dijeron Pablo y Bernabé, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificio. La gente no quería escuchar. Hermanos y hermanas, muchas veces vamos a querer predicar el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, de día, de noche, por Instagram, por WhatsApp, en persona, tomando un café, de la manera que a ti se te ocurra. Pero la gente le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Y va a preferir creer lo que ya creía. Pero es que así es el ser humano. Prefiere ver lo suyo, lo que tiene confianza, lo que se siente cómodo, lo que ha creído durante toda su vida, a creer el mensaje de salvación. Aquí ha sido claro y evidente, ha habido un milagro que han podido vivir y le están diciendo esto no es obra de nosotros, sino de Cristo, del Dios creador que ha hecho todo el universo. Pero a pesar de todo lo que dijeron,
a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificio. Cabezones. Yo el primero. El ser humano no deja de ser cabezota. El ser humano no deja de ser testarudo. No deja de estar cómodo o prefiere no dejar su comodidad, su zona de confort, por realmente escuchar y pensar lo que realmente es bueno para ellos. Versículo 19 y 20, para terminar, dice: en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. ¿Os acordáis estos de Antioquía y de Iconio? Que los echaron a patadas. Pues van también aquí, a Listra. Y quieren convencer a la multitud que ahora los estaba alabando para que los apedree. Pero ¿no es lo mismo que pasó con Cristo? Que lo alababan, lo aplaudían, lo recibieron con palmas, se postraban delante de él, ¡hosana! Y a los pocos días estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. La multitud que estaba queriendo hacer sacrificios a Pablo y Bernabé, ahora los apedrean, les tiran piedras, porque realmente no les importa quiénes son Pablo y Bernabé. No les importa quién es Cristo. Apedrean a Pablo y piensan que queda muerto. No sabemos cómo, pero Pablo sigue vivo. Y lo curioso es que él se levanta y vuelve a la ciudad. Sí, después se va, pero él vuelve. No sabemos qué pasa en ese transcurso de tiempo, ¿vale? Esto es extra bíblico lo que voy a decir. Pero yo me imagino esa situación de Pablo volviendo a la ciudad. Esta gente se va a enterar, se remanga las vestiduras, les voy a predicar el evangelio hasta que le entre en la cabeza. Y Bernabé diciéndole: vamos a ver, Pablo, ¿no ves que están apedreados? Vámonos de aquí. Sacudámonos el polvo de los zapatos y vámonos. Pablo es un hombre celoso del Dios verdadero. Lo veíamos antes de conocer a Cristo, que perseguía a la iglesia, pero se encontró con Cristo. Y ahora ese celo fue transformado en algo realmente bueno. Ya no perseguidor, sino anunciador. Llevar el mensaje de salvación. No sabemos por qué vuelve a entrar a la ciudad. El texto bíblico no nos lo dice. Podemos imaginar como yo me he imaginado, pero no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. No se rindieron, siguieron predicando el evangelio. Pasarán cosas malas en la vida, enfermedades, situaciones complejas, situaciones que nos darán dolor en el alma y en el corazón, situaciones como a Pablo que le darán dolor en el cuerpo de las pedradas que le daban. Pero a pesar de ello, debemos tener claro en quién creemos. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es quien nos impulsa, quien nos lleva. Cristo es el que ha cambiado nuestra vida. Pablo es consciente de la situación en la que estaba y en la que Dios mismo le había cambiado. Cristo le había cambiado radicalmente. Radicalmente quiere decir que yo estoy mirando para allá y ahora voy para allá. Es un giro de 180 grados. Dejo lo que estaba haciendo. Ya no vuelvo a hacerlo. Dejo de darle la espalda a Dios y me voy en dirección a Dios. Porque quiero servirle. Porque quiero predicar su palabra. Porque quiero realmente que Él sea glorificado en todo y no yo. Pablo y Bernabé, más bien Pablo, al menos por lo que vemos en el texto, es el que sale más escaldado. Es el que sale más apaleado. Porque de repente Bernabé desaparece en este texto, que solo vemos a Pablo. Pablo es al quien apedrean, lo sacan de la ciudad, lo dejan moribundo. Y vienen los discípulos y después se encuentra con Bernabé. Yo creo que Bernabé es un poco más astuto. Se da cuenta.
¡epa! Y se va yendo para atrás. Pero eso no es de cobardía, eso es de alguien sabio. Sabe por dónde van a ir las cosas. Ha visto a la gente de Iconio que se están acercando. La gente de Antioquía. Y dice, uy, yo ya me conozco esta historia. Pero Pablo le da igual. Y eso no quiere decir que Bernabé está haciendo lo malo. Quiere decir que Pablo tiene un fuego por dentro que le quema. Un fuego que no puede contenerlo. Un fuego que hace que a pesar de que lo apalen, él sigue predicando el Evangelio. Porque él ha conocido al Dios verdadero, al creador y autor de todas las cosas en el camino a Damasco. Yo muchas veces tengo que recordar, hermanos, de dónde el Señor me sacó. Porque a veces se me olvida. Y pienso que merezco todo lo de este mundo. Merezco mi familia, merezco la comida que tengo en la mesa todos los días, merezco el poder vivir aquí, merezco todo. Pero ¿sabéis qué? Es que no somos merecedores de nada. Porque cuando yo recuerdo de donde el Señor me saca, ahí soy consciente de que yo merecía seguir en el pozo. Pero Cristo me ha rescatado. Y al igual que conmigo, con todos vosotros. Si sigues en ese pozo, no continúe. Pide auxilio y Cristo responderá. Te sacará de ese pozo. Solo Cristo es capaz de sacarnos de lo peor de lo que estamos viviendo. Pablo lo tiene claro. Él va a seguir con el llamamiento del Señor. Bernabé también. Pero Pablo podemos ver como es un poco más protagonista en esta historia. Él es el mensajero. Él es el que lleva la palabra. Por eso creían que era Hermes. Pero Pablo y Bernabé continúan haciendo la obra que el Señor les había encomendado. Para terminar, como conclusión, en Listra vemos un retrato completo del choque entre el Evangelio y el corazón humano. Entre el mensaje de salvación y lo que el ser humano quiere para sí. Un hombre imposible de restaurar es sanado por la palabra poderosa de Dios. Pero ese mismo milagro es malinterpretado por una multitud que oscila entre la adoración equivocada y la violencia impulsada por su ignorancia espiritual. No voy a decir religión ninguna, ni voy a poner nombre ninguno. Pero ¿no habéis escuchado muchas veces? Voy a rezarle y ponerle unas velas a X. Porque estoy pasando por un momento de dificultad, una enfermedad, y necesito que este X, ¿vale? Cualquiera puede poner lo que quiera, ¿vale? Me haga el milagrito. Y de repente, imaginemos que se sana. ¿Ha sido ese X? ¿O ha sido realmente Dios que ha tenido misericordia? Muchas veces malinterpretamos lo que vemos, oímos o sentimos, podríamos decir. Pero no podemos olvidar, como creyentes, que el único que tiene poder es Dios. Que el único que trae salvación es Cristo. Y el único que puede restaurar a la persona para parecernos a Cristo es el Espíritu Santo. No hay más nadie, no hay más intercesor que Cristo, no hay más mediador que Cristo, no hay nadie por encima de Cristo, porque Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. No hay nadie más, solo Dios, el Dios viviente. Pero el corazón humano sigue duro, sigue estando roto por dentro y no consigue entender. Pero a pesar de ello, Pablo y Bernabé rechazan toda gloria del ser humano y redirigen con urgencia la adoración hacia el Dios vivo, el creador de todo. En medio de todo esto, el Evangelio sigue adelante, no se frena. Si no es aquí, será allá. Si no es allá, será más allá. Si no, pues nos iremos a la luna, ya se puede. A ver si nos encontramos ahí a alguien que podamos predicarle el Evangelio. Pero tenemos que ir. Tenemos que ir.
a pesar de que el ser humano vaya en contra nuestra. La violencia no lo derrota. La malinterpretación no cambia el enfoque de Pablo y Bernabé. Así que esto nos ayuda a nosotros a ver cuál es nuestro propósito. Si alguien te alaba, oye, mira, tocas la guitarra, que da gusto, gloria al Señor. Oye, me ha encantado la predicación, ha sido espectacular, hoy ha sido, gloria a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque mi boca, al igual que puedo predicar, se puede equivocar. Y puedo dar un falso testimonio de alguien. O puedo mentir. O puedo regañar gritando a la gente. Pero por mi boca también salen cosas vivas de la palabra. Pero mi boca es humana. Soy solo una herramienta del Dios vivo. Amén. Es Él. Y yo me seguiré equivocando hasta que por fin esté en la gloria de Dios. Y ahí su obra será por completo finalizada. Yo, tú y todos los que han decidido creer en Cristo. La gloria siempre para Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y si tenéis la oportunidad de decirlo, decidlo, aunque no sea creyente. Oye, mira, este informe que me has redactado, oye, chapó, de verdad, es que está para subirte el sueldo. Gloria a Dios. Y seguro que te preguntarás, ¿cómo que gloria a Dios? Oportunidad para evangelizar. Recordemos que es solo Cristo. Recordemos que Él es el autor y dador de la vida. Que Él es el único merecedor de toda adoración y no nosotros. Y si eso pasa, enfoquémonos a seguir predicando el Evangelio. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fallos, de las veces que nos equivocamos, tú sigues usándonos, Señor. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros, impulsándonos y llevándonos a parecernos más a Cristo. Sabemos que no es fácil caminar junto a ti. El viejo hombre sigue tirando. Y aunque pueda vencerlo hoy, mañana vuelve a salir. Y aunque lo venza mañana, pasado volverá a salir. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a vencer cada día, para que cada día seamos más parecidos a ti, Señor Jesús. Te pedimos, amado Padre, que nos ayudes en nuestro caminar, pero que también nos dé sabiduría para saber decir las cosas, para predicar tu evangelio, para hacerlo realmente de una manera sencilla, pero real, de una manera que la gente pueda entenderla y que pueda vivirla. Señor, que seamos un reflejo tuyo. Ayúdanos a no recibir la gloria para nosotros, sino a reconocerte que tú eres el único que se merece la gloria. Porque si hay algo bueno en nosotros, es por ti, Señor. Porque tú, Espíritu Santo, eres el que se encarga de repartir los dones como tú quieres. Los dones no son nuestros, son prestados. Y como préstamo, te damos la gloria a ti, que eres quien nos los ha prestado, Señor. Te pedimos, amado Señor, que si vemos dificultades, vemos que nos apedrean, que nos buscan para hacernos mal, que busquemos tu rostro. Y que eso no nos desanime. Y si nos desanima, que podamos levantarnos, Señor, y podamos seguir con el llamamiento que tú has puesto en nuestra vida. Que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, predicando que tú eres el Señor, que tú eres el dador de la vida, que tú eres quien da perdón, que tú eres quien da restauración, que tú eres el que nos acerca al Padre. Te alabamos y te damos gracias en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.